¿A alguien rechazaron para trabajar en alguna compañía, en alguna empresa, alguna agencia del gobierno por tener una creencia religiosa en especial o por no profesar ninguna creencia? Si alguien empezó por eso, bienvenido al club. A mí también me ocurrió. Hoy en Libertad Religiosa para Todos vamos a evaluar el derecho al trabajo como un derecho derivado de la libertad religiosa. No nos pueden rechazar por tener creencias religiosas diferentes o por no tener ninguna, y tampoco nos pueden despedir de nuestro empleo, nuestro trabajo, por esa misma razón. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado fielmente en este canal donde estamos transmitiendo información muy valiosa para empoderar a personas, comunidades religiosas y autoridades de fe en la defensa de sus derechos derivados de la libertad religiosa. Justamente estos meses nos hemos dedicado a trabajar fuertemente en la defensa de derechos religiosos, ya llevando esa situación a nivel diplomático. Así que desde el Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos estamos realizando un trabajo muy fuerte para atender unas situaciones que han estado ocurriendo en el Paraguay y en el Ecuador. Entonces sepan los representantes y feligreses de las minorías religiosas de esta hermana República del Ecuador y del hermano país del Paraguay, que no están solos. Aquí estamos trabajando fuertemente en la defensa de sus derechos religiosos. Como siempre, inicio estos videos invitándoles a las 4 acciones importantes para que este proyecto pueda llegar a muchas más personas. La primera es que nos regalen un like. Si les van gustando los vídeos, la manito arriba que ustedes ven aquí abajo de cada vídeo nos ayuda muchísimo y nos permiten evaluar qué vídeos van gustando más para poderlos seguir reproduciendo, seguirlos compartiendo más. La segunda acción es a invitarles a comentar los vídeos y que nos compartan sus testimonios, sus experiencias, su retroalimentación y nos puedan complementar con información. Recuerden que yo no me las sé todas, así que yo también aprendo de ustedes cuando nos complementan con información en cada video que ustedes ven en este canal Libertad Religiosa para Todos. La tercera acción consiste en compartir esos vídeos. La actividad que hemos tenido en cuenta en el Paraguay y en el Ecuador nos demostró que definitivamente necesitamos difundir aún más esta información de este canal para que más personas conozcan sus derechos derivados de la libertad religiosa, se empoderen y los hagan defender ante los gobernantes de sus países. Por eso es importante que ustedes nos ayuden a compartir esos vídeos. Y la cuarta, que también es importante para sostener este canal, es suscribiéndose. Si ustedes llegan por primera vez, les doy la más cordial bienvenida a este canal Libertad Religiosa para Todos. Les invito a suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo que se sube como novedad en este canal. Entonces ustedes aquí abajo pueden suscribirse y activar la campanita para que ustedes puedan estar en alerta de cuando se suba un nuevo vídeo. Entonces comenten, compartan, den like y suscríbanse a ese canal. Esas 4 tareas importantes para que este proyecto tan importante pueda llegar a más personas y todos podamos tener acceso a nuestros derechos derivados de la libertad religiosa. Muy bien, entrando en materia, les he explicado en varios vídeos que la libertad religiosa es el fundamento de todos los demás derechos humanos. Cuando falla la libertad religiosa, fallan todos los demás derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque hay derechos humanos que son conexos a la libertad religiosa. La libertad religiosa no es simplemente el derecho a creer, el derecho a rezar, el derecho a practicar actos de culto. Hay varios derechos humanos que están conexos a la libertad religiosa. Y el video de hoy nos ayuda a analizar uno de esos derechos humanos que son conexos a la libertad religiosa, que es el derecho al trabajo. Lo consignamos en el artículo 16 de la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales, que dice lo siguiente: toda persona tiene el derecho de no ser impedida por motivos religiosos para acceder a cualquier trabajo o actividad civil o secular, para ejercerla o para desempeñar cargos o funciones públicas. Este derecho ampliamente no está reconocido en ninguna norma internacional de libertad religiosa, pero por ejemplo en el caso de Colombia sí lo tenemos en nuestra ley de libertad religiosa. Precisamente la ley 133 de 1994, el artículo 6, inciso I, dice
exactamente como lo plasmé en la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales, que está el derecho de que no se impida por motivos religiosos para acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para ejercerlo o para desempeñar cargos públicos o funciones públicas. El derecho al trabajo como un derecho derivado de la libertad religiosa deriva tres facultades, tres libertades importantes. El primero es el derecho a ser contratado y a permanecer en el empleo que uno elija sin que se tenga en cuenta la profesión religiosa que uno tenga como requisito de vinculación o de permanencia en el trabajo. Sin embargo, vemos que en algunas escuelas de educación básica primaria y secundaria y en algunas universidades confesionales sí se exige que su cuerpo docente o su cuerpo administrativo en algunos casos profese la misma religión que la escuela o que la universidad, aunque eso hace parte del principio de autonomía institucional de las escuelas y de las universidades. Se debe manejar con mucho cuidado para que no se lea, se interprete y se vea como una situación de discriminación religiosa. ¿Cómo impedir que se vea esto? Generando desde la sociedad civil y desde los gobiernos un abanico de oportunidades donde personas que tienen creencias religiosas diferentes a las de la religión imperante o la religión mayoritaria de ese país, pues puedan participar de otros espacios académicos, escolares o universitarios, en donde sus creencias religiosas no sean un requisito para ser contratados o para permanecer en el cargo. Sin embargo, hay que manejarlo con mucho cuidado para que no se incurra en una situación de discriminación religiosa. El segundo derecho que se deriva del derecho al trabajo es el derecho a que no se obligue a despojarse uno de sus símbolos religiosos como requisito para vincularse a ese trabajo o para permanecer en ese trabajo. El tercer derecho se aplica mucho en varias democracias de algunos países y hay que reconocerlo. En otros todavía falta por trabajar, pero es importante que ustedes sepan que un derecho derivado del derecho al trabajo en asuntos religiosos es el derecho a ser elegido democráticamente y el derecho a poderse vincular en agencias del Estado sin que se le tengan en cuenta las creencias religiosas o que uno no profese ninguna creencia religiosa como requisito o condición para vincularse con el Estado. Vamos a hablar ahora de las violaciones al derecho al trabajo vinculado a la libertad religiosa. El primero es que hay una violación a este derecho cuando se rechaza a un aspirante a un cargo laboral porque esta persona profesa una creencia religiosa definida o porque no profesa ninguna creencia religiosa en especial. Esto, como les dije, hace poco se debe manejar con mucho cuidado en instituciones educativas, porque si bien las universidades y las escuelas confesionales tienen por autonomía institucional derecho a determinar quiénes van a ser parte de su cuerpo docente, según los principios religiosos que enseñan en esa universidad o en ese colegio. Sin embargo, se debe cuidar mucho cómo se elige y cómo se maneja la situación con los docentes, para que no vaya a haber una situación de discriminación religiosa o para que por situaciones religiosas no se despida injustamente a ese trabajador. Y yo se los cuento porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio, en una escuela en Bogotá, una escuela muy prestigiosa que pertenecía a una orden de monjas, de religiosas, y aunque sabían que estaban contratando a un judío como profesor, bueno, sin embargo, pues el trabajo que se hizo esos meses fue un trabajo de ecumenismo muy bonito que tanto padres de familia como estudiantes y cuerpo docente valoraron muchísimo. Sin embargo, la hermana rectora de ese colegio, la hermana rectora de ese colegio, no le pareció mi presencia agradable y por causa de mis creencias religiosas como judío, a pesar de que yo no estaba haciendo proselitismo religioso en el colegio, la madre rectora me pidió la renuncia, pues bajo amenaza obviamente, porque lo primero era que me despedía y pues en las leyes de mi país yo puedo demandar cuando he sido despedido injustamente. Entonces, bueno, hubo un manejo, un chantaje moral, jurídico ahí en ese momento, por lo cual pues me vi obligado a renunciar. Bueno, en esa época cuando a mí me despidieron de este colegio,
de esta escuela, no existía la ley antidiscriminación en Colombia. Donde hubiera existido en esa época esa ley, yo hubiera demandado perfectamente al colegio porque se me estaba violando varios derechos laborales y además se me estaba discriminando por causa de mis creencias religiosas. Y bueno, y en las universidades confesionales de mi país a mí no me aceptan a trabajar como profesor por el simple hecho de ser judío. Yo no sé dónde sacan de que por el hecho de que uno es de una religión diferente a la de la institución de la universidad, uno va a hacer proselitismo religioso con los estudiantes. Eso solamente lo piensa alguien que piensa igual. Quien lo discrimina a uno por eso es porque esa persona está haciendo eso. La segunda violación es obligar a alguien a despojarse de sus símbolos religiosos para vincularse a este trabajo o para permanecer en este trabajo. Yo he recibido testimonios de personas que porque visten sus símbolos religiosos no las reciben a trabajar. Por ejemplo, he recibido testimonios de mujeres musulmanas que por el simple hecho de ser musulmanes y cargar su hijab, su velo propio de su tradición religiosa, en muchas compañías, en muchas empresas, no las reciben a trabajar. Y por todos los prejuicios de islamofobia que hay, la ignorancia de la gente, definitivamente, que creen que porque uno profesa una religión en específico, ya eso condiciona absolutamente todo. Incluso también hemos tenido amigos por ejemplo, de la iglesia adventista y correligionarios míos judíos que los rechazan de ciertos trabajos, de ciertos empleos, porque en ese empleo, en ese trabajo hay que trabajar los sábados y pues los judíos y adventistas no trabajamos los sábados, entonces nos discriminan, no nos contratan frente a eso. Entonces, eso es un símbolo religioso, ¿no? De esa parte. Entonces, eso es un acto de discriminación religiosa realmente. Por ejemplo, que a un judío le prohíban usar su kipá en su entorno laboral. Eso es discriminación religiosa. Eso es una violación al derecho al trabajo vinculado a la libertad religiosa. También he conocido casos de jueces. En algún momento conversé con la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia de mi país, que me comentaba cómo también algunos jueces, algunos abogados, algunos parlamentarios, se les ha discriminado porque usan sus símbolos de su religión. Entonces, que con la mentira, bueno, con todo esto de que el Estado laico, pero lo que quiere decir es Estado ateo, entonces nadie puede cargar símbolos de su propia religión, porque eso no es posible según el Estado. Entonces, ¿a qué te crees eso? Eso es violar la libertad religiosa, condicionar el empleo, el trabajo, a que uno porte o no porte un símbolo sagrado. Eso es totalmente discriminatorio. También lo comento porque también me han llegado casos de personas agnósticas o ateas a las que se les ha rechazado para ocupar cargos en compañías, en empresas, porque no profesan la religión de la compañía, la religión de la empresa o del directivo de la empresa. Ha pasado eso también. Una tercera violación es impedirle a alguien que tiene un credo religioso en especial o que no profesa ninguno, que se vincule laboralmente con el Estado, es decir, que entre la fuerza pública, sector educación, salud, finanzas, el sector jurídico, el sector de los entes de control del Estado, lo que les comentaba hace unos minutos, los testimonios que recogí de cómo de pronto en mi país no es tan fuerte, pero sí en otros países conozco situaciones en donde no contratan como funcionarios estatales a nadie que profese públicamente una creencia religiosa en específico o que no profese ninguna religión en especial. A nadie se le puede prohibir a que ocupe cargos públicos o que sea elegido democráticamente por causa de sus convicciones de fe, tenga o no tenga. Después de todo, para cargos de elección democrática a través del voto popular, pues es el pueblo el que decide quién quiere que quede, quién no quiere que quede. Y mis recomendaciones para hoy comienzan con este mensaje que le quiero dirigir a las autoridades de los gobiernos, al sector ejecutivo, al sector legislativo, al sector judicial, a los distintos organismos de control del Estado en cada país en los que se encuentre. Yo quiero invitarles a que trabajen en la aprobación de leyes que protejan los derechos laborales de las personas por motivos religiosos, que puedan establecerse leyes que protejan a las personas en sus creencias religiosas en cuanto al entorno laboral, que no sean discriminadas por razón
de sus creencias religiosas o no por no profesar ninguna, que puedan mantenerse laboralmente. Si son buenos trabajadores, honestos, están produciendo resultados, no hay razón por qué despedirlos simplemente porque tienen una creencia religiosa diferente o porque no tienen ninguna. Así que, amables funcionarios del Estado, amables autoridades civiles, en los sectores ejecutivos, legislativo y judicial, quiero invitarles a que trabajen en aprobar leyes que protejan los derechos laborales de las personas en cuanto a sus confesiones de fe y convicciones religiosas. Mi siguiente recomendación es para los directivos de compañías, de empresas, el sector empresarial, el sector productivo privado. Yo quiero invitarles a que tengan en cuenta ante todo la productividad de sus empleados, la productividad, eficiencia de sus trabajadores, los resultados que producen sus empleados como resultado del cargo en el que ocupa. Eso es lo que realmente importa. ¿Qué tanto están produciendo y qué tanto están ayudando a mejorar las metas, las estadísticas de la empresa? Y pues eso beneficia a todos sin duda alguna. Eso es lo que debe contar con un trabajador. Y obviamente la honestidad en la que se trabaja. Productividad y honestidad deben ir de la mano. Les invito, no discriminen a las personas porque tienen creencias religiosas diferentes o porque no tienen ninguna convicción religiosa. Es importante que ustedes sepan que, y esto los fanáticos religiosos me dan duro, y yo lo digo, incluso lo he dicho en mi canal de TikTok, donde pues enseño elementos propios de mis creencias religiosas. Yo tengo el pensamiento de que ninguna religión hace buena a una persona, pero a una persona buena le sirve cualquier religión que elija. Así que lo importante es que ustedes tengan en cuenta en sus trabajadores la honestidad de su trabajo y la productividad. No se metan con las creencias religiosas de sus empleados o con las no creencias de ellos. Mi recomendación final es para la opinión pública, a la gente. Yo les invito a que revisen las leyes de sus países. Si no hay en sus sistemas legislativos alguna ley efectiva que diga que a nadie se le puede rechazar laboralmente o se le puede despedir justamente por causas de religión, sería importante que ustedes también tomen acciones ciudadanas para que hagan valer ante los jueces, ante las cortes de sus respectivos países, el derecho al trabajo y que no se despida a nadie y que ojalá no se rechaza a nadie laboralmente, excepto por los principios de autonomía institucional, que en algún momento vamos a tener que seguir debatiendo públicamente sobre eso, sin duda alguna, pero por ahora, teniendo en cuenta la salvedad de la autonomía institucional para el sector educativo en general, en ninguna compañía, en ninguna empresa, se le debería rechazar a nadie porque tenga creencias religiosas específicas o porque no tiene ninguna creencia religiosa en especial. Hagan valer ante las cortes de sus países, ante los jueces de sus países, el derecho al trabajo y que se deje las creencias religiosas a un lado. Que se saque del conflicto las religiones. Y como es tradición en este canal de Libertad Religiosa para Todos, yo termino cada video con una frase célebre. En esta ocasión he elegido una frase de Helen Keller, que es una conferencista, una motivadora del siglo XX, que admiro muchísimo. Ella era ciega, era muda, tenía problemas de audición y sin embargo con esas limitaciones tan terribles que tuvo se convirtió en una gran coacher, una gran motivadora, una gran conferencista del siglo XX. Es alguien que yo admiro mucho. Yo recuerdo haber estudiado la biografía de Helen Keller cuando yo tenía 8 años de edad, así que wow, eso me ha motivado muchísimo. Y hay una frase de Helen Keller que yo quiero compartir para terminar esta intervención de hoy y dice de esta manera: el mundo no se mueve solamente por los grandes golpes de los héroes, sino también por la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honesto. Y nos queda la invitación final para que entre todas y todos trabajemos para que se asegure ante los gobiernos el derecho al trabajo y que se respeten las convicciones de fe que cada quien tenga, o si no las tiene, que eso se respete. Ya que cuando empezamos a trabajar para que el derecho al trabajo sea sagrado y se respeten nuestras convicciones de fe, tanto en nuestra vinculación laboral como en nuestra permanencia laboral, estaremos trabajando para establecer un mundo donde haya libertad religiosa para todos. Muchas gracias por su acompañamiento y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.